Iglesia, ¡feliz Navidad! Qué bueno que hoy celebramos no una fecha, sino a una persona, a nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre y nació. Así que, ¡feliz Navidad! Y por favor, antes de seguir adelante, le quiero pedir a todos que le demos un fuerte aplauso a todo el equipo que estuvo trabajando aquí hoy para hacer esto posible, para servirnos, para que podamos tener un tiempo grato, un tiempo juntos. Gracias a todos los equipos que estuvieron trabajando durante varios días preparando esto. Y como dijo Daniel al inicio, qué guapos se ven y qué guapas también. A ver, dígale al que está a su lado, eso lo dijeron por ti, para que se anime, ¿verdad? Que está muy guapo, que está muy guapa, que se ven muy bien. Eso siempre los anima, ¿verdad? Qué bueno. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos para celebrar. Quiero hacerles una pregunta. Si ustedes pudieran tener un superpoder, ¿qué superpoder les gustaría tener? No lo diga, nada más piénselo. No lo tiene que decir. Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál le gustaría tener? Así que no vamos a tener tiempo de escucharlos hoy, pero nada más piénselo. Porque yo recuerdo en el grupo de jóvenes, no voy a decir quién era porque no le pedí permiso a Adriana, pero ella siempre decía teletransportarse y nunca se me olvida que siempre mencionaba eso. Así que a veces jugamos así, si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Pero ¿qué pasaría si ustedes pudieran romper la barrera del espacio? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, podrían estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo se imaginan eso? ¿Dónde le gustaría estar, además de estar aquí ahora? ¿En qué otro lugar le gustaría estar? No responda, nada más piénselo. Sí, porque no sé, hay un poco de variedad. O, por ejemplo, si pudiera teletransportarse, ¿cómo sería? Si usted nada más pudiera cerrar los ojos y aparecer en otro lugar. ¿Cómo sería si pudiéramos romper la barrera del espacio? ¿Qué tal si pudiéramos romper la barrera del tiempo? A ver, esto sí les voy a preguntar. Levante la mano a quien le gustaría viajar al pasado. Muy bien. Martín quiere viajar al pasado. Muy bien, ¿por qué no? Aquí se vale usar la imaginación. ¿A quién le gustaría viajar al futuro? Ok, muy bien. ¿Quién no entendió la pregunta? No, por si acaso. ¿Cómo sería romper la barrera del tiempo? Sería una cosa muy extraña. Fíjense que son dos barreras invisibles que todos tenemos, pero son muy reales. No se pueden ver, no se pueden tocar, pero todos nosotros estamos limitados por el tiempo y por el espacio. Son dos barreras. Mucha gente a lo largo de la historia ha querido romper esas barreras. No se puede. Y no solo las han querido romper para ir más allá de las limitaciones físicas, sino muchos han querido romper esas dos barreras en el ámbito espiritual también. ¿A qué me refiero? Si tan solo pudiera acercarme más a Dios, Dios que es tan grande y que está en el cielo, ¿cómo podríamos acercarnos a Él? Por allá unos estaban haciendo una torre una vez, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Hace tiempo. ¿Cómo podría ser si pudiéramos nosotros trascender a la dimensión eterna y ver a ese Dios eterno? Muchos han tratado de romper eso, pero no podemos. Solamente Dios es infinito y solamente Dios es eterno. Para nosotros es imposible. Hoy estamos celebrando al Dios que rompió esas barreras, el mismo creador del tiempo y del espacio, el mismo creador y Señor se introdujo en nuestro mundo, en nuestro tiempo, en nuestro espacio. Hoy estamos agradecidos y celebramos que Dios se acercó a nosotros. Fíjense que en realidad, por más que nosotros querramos acercarnos a Él, no podemos. La única esperanza que tenemos es que Él decida acercarse a nosotros. El Eterno, el que no tiene principio ni fin, decidió entrar dentro de la limitación del tiempo y acercarse a nosotros. El Infinito, que no tiene límites de espacio, decidió entrar en nuestro mundo y acercarse a nosotros que no lo merecemos. El Creador vino con sus criaturas porque nosotros lo necesitábamos.
Juan, que hemos estado escuchando hoy varios versículos del capítulo 1 de Juan, Juan llama a esto la revelación. Jesús, la revelación, el que nos muestra a Dios, vino acá para que le conozcamos. Lea conmigo, por favor. Vamos a ver aquí Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3. Es el mismo Dios, Jesús, que nos trajo a conocer, nos acercó, vino y se acercó a nosotros. En el principio ya existía el Verbo, el Eterno. El Verbo es la revelación de Dios. Cada vez que encontramos en el Nuevo Testamento la palabra logos, generalmente habla acerca de esa palabra, ya sea hablada, ya sea escrita, ya sea Jesús. Es la revelación de Dios, Dios dándose a conocer. Pero ya existía porque es eterno. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Qué difícil usar en nuestros idiomas verbos con tiempos para referirnos a lo eterno. Es que lo eterno en nuestra cabeza es difícil de comprender, lo infinito es difícil de comprender. Piense en el número más grande que usted pueda imaginar. Pues a ese súmele 1. Ya es más grande, ¿verdad? Y a ese súmele 1. Y así podríamos estar porque no tiene fin. El Verbo ya existía. Versículo 2. Y él, ese Verbo, la revelación de Dios, estaba con Dios desde el principio. ¿Y qué hizo? Versículo 3. Por medio de él, del Verbo, todas las cosas fueron creadas y sin él, nada de lo creado hubiese llegado a existir. El mismo Creador, el Eterno, el Infinito, Jesús, la revelación de Dios, se acercó a nosotros. Nosotros que no lo merecemos. El versículo 14 que hemos escuchado hoy de ese mismo capítulo, Juan hace una introducción fantástica. Algunos han dicho incluso que esto es como una especie de poema, como un himno que Juan escribe para introducir todo el evangelio. Un evangelio que, por cierto, escribe para que todo el que lo lea crea que Jesús es el Hijo de Dios. Así que leer el evangelio de Juan te debe llevar a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pues hoy escuchamos varias veces el versículo 14. Y el Verbo, esa revelación de Dios, Jesús, se hizo hombre. De hecho, algunas traducciones y algunas versiones dicen que se hizo, ¿qué otra palabra conocen en Juan 1:14? Se hizo carne. Fíjense que yo voy a hacer aquí una extrapolación, voy a hacer una contextualización aquí muy latinoamericana. Si Juan hubiera escrito desde nuestro continente, cuando usa la palabra que se hizo hombre, que se hizo carne, se refiere a la piel, los huesos, a la sangre, los músculos. La palabra que usa, todavía no he encontrado ningún teólogo que esté de acuerdo conmigo en esta traducción, así que voy a ser el primero. Pero creo que si Juan hubiera escrito desde acá, hubiera dicho, y el Verbo se hizo pellejo como nosotros. Y para nosotros es una palabra extraña, ¿no? O sea, la conocemos, pero suena como pellejo, es pellejo, ¿verdad? Pues justamente es la palabra que usa Juan. No para hablar de menosprecio, sino para decir cuán real y cuán tangible que la revelación de Dios, el infinito, el eterno, se hizo tan carne, tan pellejo como nosotros. Es decir, no es simplemente una ilusión óptica, no es un espejismo, no era un fantasma, no era un espíritu, era tan pellejo como nosotros, se hizo carne, se humanó, se hizo hombre. Y nosotros hemos contemplado su gloria, que antes no la podíamos ver solo en el tabernáculo, solo en un lugar muy específico en el templo, podía entrar uno una vez al año. Y cualquiera que quisiera entrar y ver la gloria de Dios caía muerto. Pero ahora ya no. Ahora esa gloria la hemos visto nosotros, dice Juan. Y es la gloria que corresponde al Hijo único del Padre. No hay otro en su categoría en la Biblia. A veces se nos llama a nosotros hijos de Dios. De hecho, como creación, ¿sí? Como criaturas, hijos de Dios. Pero también aquellos que le reciben, dice Juan, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero el Hijo único, Jesús, la revelación, no hay otro en su categoría. Aunque nosotros somos hijos de Dios, no somos esa misma categoría de Él. Lo conocimos lleno de gracia y de ¿qué más? Y de verdad.
Fíjense que ese verbo no vino un ratito y se fue. No vino nada más a dar un vistacito y se regresó. Vino y estuvo entre nosotros para que viéramos la gloria de Dios. Se hizo carne, se hizo hombre. Es la misma presencia de Dios entre nosotros. Dios se acercó a nosotros. Es el Dios accesible y el Dios cercano. Ahora, fíjense que hablamos de la barrera espacial y de la barrera temporal, pero les quiero contar que tenemos otra. Invisible también, pero muy real. Y nos ayuda a entender por qué Dios vino y habitó entre nosotros, por qué se hizo hombre. Fíjense que tenemos otra barrera que se llama oscuridad. La humanidad, todos nosotros en esa oscuridad, una barrera invisible. Porque hoy acá pues tenemos las luces y uno anda de día, ¿verdad? Y anda en esta vida. Dice, pues yo no siento la oscuridad. Bueno, de hecho es una comparación, una metáfora. Pero la oscuridad de hecho no se puede ver. Si estuviéramos en una oscuridad total, suena raro decirlo, ¿verdad? La oscuridad no se mira. Pero todos los seres humanos tenemos otra barrera, no solo espacial y temporal, tenemos una barrera que se llama oscuridad. Es un problema invisible, pero es muy real. Fíjense lo que escribió Juan, versículos 4 y 5 del mismo capítulo. Juan dice en el versículo 4, en él, en la revelación, en Jesús, en el verbo, estaba la vida. Y esa vida era la luz de la humanidad. ¿Por qué la humanidad necesita luz? Versículo 5. Porque esa luz que es Jesús resplandece en la oscuridad nuestra. Los seres humanos en tinieblas, pero las tinieblas que a nosotros no nos dejan ver, las tinieblas que nosotros no podemos alumbrar, no pudo extinguir a la luz que es Jesús. Es una barrera muy real. ¿Qué es esa oscuridad? Es sinónimo de perdición. Es sinónimo de falta de esperanza. Es sinónimo de esa ausencia de Dios. Es sinónimo de muerte. Por eso Juan escribió en el capítulo 3 palabras de Jesús. Y él dijo, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, el mundo oscuro, el mundo en tinieblas, nosotros, la humanidad, que dio a su Hijo único, el único en esa categoría de Salvador, para que todo el que cree en Él, cualquiera, el único requisito es creer, cualquiera, todo aquel que decide creer, ¿qué le va a ocurrir? No es perdición, sino va a recibir la vida eterna. Toda la humanidad está en tinieblas y es sinónimo de perdición. Pero quien tome la decisión, quien reconozca que necesita un rescate, un rescatador, a un salvador, que solo hay uno y es Jesús, entonces no se va a perder y tendrá la vida eterna. Tenemos un problema. Estamos limitados por el tiempo, estamos limitados por el espacio, estamos limitados por la oscuridad, estamos limitados por la muerte. La muerte muy real, y quiero llamarle un problema invisible, aunque tiene una parte muy visible. Fíjense que necesitamos a alguien que nos rescate de esa muerte. La muerte física, que es visible, que es palpable, que es dolorosa, solamente es una pequeña muestra de ese problema más grande que es la muerte espiritual, la muerte eterna. Por eso en el verso 3:16 se nos habla de que cualquiera que recibe a Jesús no va a tener esa perdición, esa muerte, sino la vida eterna. Estos son problemas muy reales que aunque no los sintamos o no los vemos, ahí están. Estamos todos atrapados por ellos, así como atrapados por el espacio, así como atrapados por el tiempo. También los seres humanos, por la oscuridad y por la muerte. Por eso necesitábamos que viniera alguien a rescatarnos, alguien a salvarnos, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Jesús es esa revelación de Dios, el Salvador prometido, el que vino a rescatarnos. Dios se acercó a ti.
¿Qué tan dispuesto estás tú a acercarte a Él? Solo porque no vemos el problema, solo porque no sentimos la limitación del espacio, del tiempo, de la oscuridad o de la muerte, no significa que no sea un problema real. Es un problema totalmente verdadero. Solo porque yo crea que no existe ese problema, no significa que no es real. Todo lo contrario, no significa que no lo tenemos. Cuando yo tenía 7 años, hace mucho tiempo, yo jugaba tenis. Y recuerdo muy bien que el lugar donde solía jugar, solo había una cancha de tenis, pero ese lugar estaba cerrado por malla metálica. O sea, era muy alto para que las pelotas no se fueran. Y recuerdo que era un rectángulo, era una jaula ahí, digamos, ¿verdad? Para poder jugar tenis, la cancha completa. Pero resulta que al lado de esa cancha había un terreno baldío, ahí todo enmontarrado, ¿verdad? Ahí quién sabe qué animales habían ahí o algo así. Y sobre todo cuando uno jugaba de noche, esa parte ahí oscura daba mucho miedo. Entonces con mis amigos, yo recuerdo que estábamos jugando una noche y estaba iluminado, así como acá con luces, y esta parte está muy bien, al lado está la parte ahí tenebrosa. Y yo recuerdo que estábamos jugando y alguien me lanzó una pelota. Y recuerdo que le pegué tan mal, le pegué muy mal que en lugar de irse para allá la pelota, se fue para la derecha. Y recuerdo que normalmente cuando a uno no le daba bien, las pelotas rebotaban en esa como pared de malla metálica. Pero ese día, cuando yo le pegué mal y le pegué torcido y la bola se fue para allá, la pelota encontró un agujerito que había en esa malla metálica, así en un hoyito, así como, quiero decir de ratón, pero no fue un ratón el que lo abrió, ¿verdad? Pero era un hoyito así nada más. Así que yo recuerdo que cuando le pegué y la pelota se fue para allá, la pelota se fue directo a ese agujerito, a ese hoyito que estaba ahí y ¡pum!, lo atravesó. O sea, si yo hubiera querido hacer eso, era imposible. 1 en 1.000.000 tal vez. Entonces recuerdo que cuando hice eso, ¡pa!, pero yo me quedé viendo y vi cómo la pelota atravesó ahí y todos nos quedamos así perplejos. Y entonces uno de mis amigos me gritó, anda, tráela. Y yo seguí viendo perplejo ahí, eso es que es imposible. Y entonces recuerden, del otro lado estaba el monte ahí, todo tenebroso, ¿verdad? Ninguno queríamos ir ahí. Entonces me dijeron, vos la tiraste, anda a traerla. Y yo recuerdo que mis primeras palabras fueron, yo no fui. Yo literalmente dije eso. Entonces yo me quedé y dije, yo no fui. Todos me dijeron, vos fuiste, anda a traerla. Y ellos, que eran más grandes que yo, empezaron a correr hacia mí, o sea, con toda la raqueta me querían pegar o algo así. Y entonces yo salí corriendo. Yo salí corriendo hacia mi casa. Así que salí de donde era esa especie de club, salí corriendo a mi casa, abrí la puerta, la cerré y recuerdo que ahí estaba mi papá y mi mamá. Y yo, me dijeron, ¿qué te pasó? Y solo les dije, yo no fui. Y me fui a esconder. Y luego llegaron todos corriendo y empezaron a somatar la puerta. Mi papá salió muy tranquilo y dijo, ¿qué pasó? Que él tiró la pelota ahí. Y yo así, yo no fui. Entonces le dijo, voy a ir a ver. Y recuerdo que mi papá fue con ellos y fueron allá a la parte de tenebrosa y rescató la pelota y se las dio. Cuando regresó a casa, mi mamá le dice, ¿qué pasó? Nada, que se fue la pelota. Entonces me voltearon a ver y me preguntaron, ¿vos fuiste? ¿Y qué creen que respondí yo? Yo no fui. Me parecía imposible. No había forma de que con un solo swing la pelota se fuera exactamente ahí. Pero sí, lo logré. Se fue en ese ojito. Yo no sé de dónde me salió el pensar y el decir, yo no fui. Era obvio, era evidente, fue el que le pegó, pero yo lo negaba rotundamente. Saben que a veces hay cosas que uno espiritualmente también dice, pues yo no fui, yo no tengo ese problema, yo no necesito, yo estoy bien, yo no fui, es imposible. Y creo que cuando Juan escribe su evangelio, y lo escribe para todos nosotros, nos recuerda que aunque tenemos muchas preguntas y aunque hay cosas que nuestra cabeza limitada no va a entender, sí es real que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino porque tenemos un problema llamado pecado que solo Él puede resolver. Nos parece imposible
Nos parece ilógico que el Dios infinito se haya hecho pellejo como nosotros. Sí, es real. Solo porque pensemos que no es posible, no quiere decir que no es real. ¿Qué vamos a hacer con ese Jesús? ¿Qué vamos a hacer con ese Dios que se acercó a nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Si hoy es uno de esos días en los que Dios está inquietando tu corazón, en los que Dios está teniendo un diálogo contigo, ¿qué le vas a responder? No podemos decirle yo no fui. No podemos decirle eso no soy yo. Eso será alguien más. ¿Qué le vas a responder a Dios? Y si hoy es uno de esos días en los que has estado haciendo una reflexión espiritual acerca de cómo está tu vida, esa revelación de Dios Jesús es el Rey que vino por nosotros. Ese Rey quiere ser Rey en tu corazón. No es alguien que está ahí al lado, es alguien que gobierna. El Rey tiene un trono y ese trono debe ser nuestro corazón. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Él vino y se acercó. ¿Te vas a acercar tú a Él? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a responder? Yo no fui. Que el Señor nos ayude el día de hoy en el que celebramos a Jesús a poder tener esa humildad y ese discernimiento espiritual para responder qué es lo que Él está pidiendo de nosotros. Si Él se acercó, ¿qué voy a hacer con Él? Cerremos nuestros ojos un momento y oremos. Y hoy en esta reflexión espiritual, la pregunta a la que quiero invitarte a que puedas pensar, hacer una introspección, es ¿cuán cerca o cuán lejos está tu corazón de ese Salvador? A que te hagas la pregunta, si ese Rey se acercó, ¿cómo le estás abriendo la puerta de tu corazón? ¿Qué está haciendo ese Dios eterno en ti? Querido Dios, te damos tantas gracias porque el Salvador vino por nosotros, lleno de gracia, no lo merecíamos. Sin embargo, conocimos tu amor a través de Jesús. Conocimos la esperanza y el perdón. Hoy queremos abrir nuestro corazón para que Él pueda ser Rey allí en nuestra vida, la autoridad principal, cercano, no distante, no solo de vez en cuando, no un lindo recuerdo. El Dios que gobierna, el Rey que salva. Hoy te queremos pedir también que como hijos y servidores tuyos podamos ir y anunciar ese mensaje de las buenas noticias. Gracias por estas tarjetas, estas cartas que recibimos. Señor, oramos para que podamos ser claros, diligentes, valientes en hablar de Jesús a otros. Bendice esto que vamos a escribir y entregar. Bendice a las personas que lo van a recibir y a leer. Que sea un mensaje de luz, de esperanza. Que sea el mensaje de Jesús. Gracias por haber enviado a un Salvador por nosotros. Gracias porque ese Salvador nos envía hoy a nosotros también. En el nombre de Él oramos. Amén.